A mí me faltan 40 años para llegar por allá donde Francisco. Continúe usted. A mí no tantos, don Luis Efe. Pues a ver, efectivamente tenemos la visita de Jorge Mario Campillo Orozco, él es el director de parafiscales de la unidad de pensiones y parafiscales. Un nombre de una entidad un poquito, parece lejana, pero realmente muy cercana, porque tiene que ver con los recursos que la gente efectivamente tiene en pensiones y demás, y con las empresas que también tienen esta responsabilidad, desde luego, con el gobierno nacional. Pues él viene acompañado con una gran amiga de hace años, Margaret Ojalvo, que vienen de Bogotá exactamente a acompañarnos y a contarnos situaciones efectivamente de este tema de pensiones. Pues bienvenido, doctor Campillo, bienvenido a Manizales también, desde luego, que está de cumpleaños, bienvenido a La Patria Radio. Muchas gracias por la invitación y a La Patria, pues acá estamos tratando de orientar a los ciudadanos en este tema tan complejo, pero tan interesante como es aportar correctamente a los aportes a la seguridad social. Exactamente, es un tema bien complejo y en el que pues, se han identificado situaciones, problemas que vale la pena que, se empiecen a corregir. Tienen que ver precisamente con esos porcentajes bajos en los cuales de alguna forma se están desde algunos sectores de la economía también pues haciendo estos aportes. Cuéntenos un poco, doctor Capillo, sobre cuál es la situación exactamente. Bueno, la situación real en Colombia es que debe haber siquiera 7 millones de pensionados dentro de los dos regímenes que la mayoría de los colombianos conocemos, como son régimen de prima media, hoy en día Colpensiones, anteriormente el Seguro Social, y los fondos privados, que son los RAIs. No hay siquiera 1.300.000 colombianos pensionados, debiendo haber siquiera 7 millones. ¿Qué pasa con esto? Realmente los colombianos no le hemos dado la importancia. El gobierno nacional, pensando en ello, pues creó esta unidad, es una unidad de gestión pensional que controla el correcto aporte al sistema, tanto de los independientes como de los empleadores que de forma regular no están pagando por esos empleados. Tienen esa responsabilidad de que ese empleado que le está brindando y ayudando a construir un patrimonio, no solamente para él, sino para su familia, pues esa persona se pensione, pero las personas no son regularmente correctas en los aportes que realizan, tienen desconocimientos, falta orientación, muchos evaden porque si quieren evadir, unos pagan algunas veces uno de los subsistemas, solamente salud, otras veces pagan pensiones, utilizan algunos tipos de subsistemas para hacerle conejo realmente a la norma, y entonces esta unidad se crea para eso, primero para orientar al ciudadano, para decirle desde cuándo esa persona está obligada, luego para empezar a corregir esos malos hábitos donde no estamos aportando, y para decirle a todos los colombianos que, hombre, no es que a mí me falten ni 40 años a la pensión, ni que me falte mucho tiempo, sino que mientras yo estoy aportando a la pensión estoy permanentemente protegido y mi familia también lo va a estar, porque es que la pensión no solamente se disfruta cuando yo cumpla los requisitos de edad o de semanas de cotización, dependiendo del régimen que sea. La pensión se disfruta día a día cuando lo estoy aportando, porque si yo salgo de mi trabajo o si yo estoy en alguna actividad, bien sea un fin de semana o en día de semana normal, y tengo un accidente de origen común y quedo de pronto inválido, pues tengo una pensión de invalidez. Eso está protegiendo y ayudándome a que yo no sea una carga para mi familia. Pero si lamentablemente el accidente es más fuerte y fallezco, pues mi familia no va a quedar desamparada, su proyecto de vida puede seguir. Eso es lo importante, decirle a los colombianos que esto no es una obligación, sino que tiene unos derechos detrás, que cuando usted está pagando la salud, lógicamente también usted va a recibir sus indemnizaciones por las incapacidades, los días que usted esté sin poder laborar. Pero cuando yo estoy haciéndole conejo al sistema, no voy a poder gozar de esos derechos y esos beneficios. Eso es lo más importante que queremos traer. Uno pensaría que de pronto en las empresas más grandes o medianas, que tienen también, desde luego, que cumplir con unas normas muy claras frente al gobierno, las autoridades, digamos, en este sentido, pues este tipo de evasiones pues no se debería, no son, digamos, como muy comunes. De pronto se dan más en las pequeñas, en las microempresas y también en independientes, desde luego, ¿no? Mire, todos los sectores de la economía son propensos a la evasión en el sistema de los aportes. Cuando hablamos de evasión, hablamos de tres modalidades. Bien sea la omisión, es decir, yo debo estar afiliado al sistema porque tengo ingresos superiores o iguales a un salario mínimo, o tengo trabajadores que devengan esos ingresos y no lo afilio al sistema y por lo tanto no estoy pagando. Eso se llama omisión.
y estoy evadiendo por ahí. O la inexactitud, que es muy común en las empresas grandes, es disfrazan pagos y no hacen base de la cotización para aportes a la seguridad social, es decir, le pagan con bonos o exo, le pagan a través de otras figuras en especie y no están aportando al sistema sobre lo que debe ser. Y lógicamente en las empresas pequeñas y micro, pues ahí ya más que todo se da en la mora, o sea, pagan unos periodos, otros no, o ferrocarrilean, es decir, hoy tienen 20 empleados, pero mañana pagan por 19, después vienen y cambian por otros. Entonces, esas son las figuras que nosotros, comunidad, estamos controlando desde esta entidad que es adscrita al Ministerio de Hacienda. Pero bueno, en el caso de los independientes el tema es un poquito más complejo, ¿no? Claro, es mucho más complejo porque el independiente realmente pues no tiene esa fortaleza que puede tener la empresa de que tiene una estructura donde hay parte contable que lo esté asesorando o tienen alguna una capacidad de pronto de invertir en asesorías. El independiente está solo y el independiente tiene una carga mayor al dependiente porque el independiente está pagando toda la seguridad social. Si bien es cierto que él solamente está obligado a pagar salud y pensiones y en algunos casos riesgos laborales, toda la carga le queda a él. Él tiene que aportar el 16% de sus ingresos mensuales con unas reducciones que trae la ley, más o menos que pueden ser pagando sobre el 40%, teniendo en cuenta unas deducciones de todo lo que son sus ingresos, está pagando el 16% a pensiones y el 12.5% a salud. Eso quiere decir que son 28.5, casi 30 puntos del independiente que le toca a él solo, mientras cuando yo tengo un empleador, el empleador me ayuda a mí a pagar esos aportes. Doctor Jorge Mario, pero en este momento el país está viviendo una enfermedad que se llama el virus de la contratación por prestación de servicios. Muchas de estas personas no logran ni siquiera porque no les alcanza ir y hacer sus cotizaciones de ley. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer pedagogía? Primero, para que los empleadores sean decentes y empleen bien, y también para que las personas que tienen este tipo de contratos, que se hizo como excepción y que ya es normalidad, pues al menos tengan la conciencia de la importancia de la cotización de salud y también de pensión. Claro, vea, sobre los contratos de prestación de servicios, el Gobierno Nacional ha venido pronunciándose al respecto y trae normas muy claras donde dice que sobre el valor total de los contratos que tenga una persona independiente, pues debe aportar sobre el 40% mientras sea el plazo de duración de ese contrato. Ahí la norma es clara, entonces nosotros los orientamos, les ayudamos a pagar. Sobre ese 40% entonces está pagando ese contratista de prestación de servicios el 16% en pensiones, como decíamos, y el 12.5% en salud. El contratista de prestación de servicios está obligado a tener riesgos laborales, dependiendo de la categoría y el riesgo en que esté sometido. Entonces también nosotros los orientamos a eso. ¿Con quién trabajamos nosotros comunidad? Articulamos con todos los sistemas que tienen que ver con la seguridad social, con los operadores de información, que es a través de los que manejan la planilla PILA, por la cual se pagan estos aportes. Trabajamos con el Ministerio de Salud, trabajamos con el Ministerio de Trabajo y creamos las aclaraciones para que las personas puedan pagar correctamente esos aportes, que es lo más importante. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Y aquí tenemos que aprovechar en la visita a la ciudad de Manizales para decirlo, que hoy en día la mayoría de las tutelas que tienen las entidades que reconocen pensiones es porque la gente está reconstruyendo su historia laboral. Si hubiera una entidad como la UJPP que le dice al ciudadano, mire, mientras usted esté cotizando al sistema, haga como si estuviera frente a un cajero electrónico y revise las semanas que le faltan. Así cuando usted se para frente a un cajero electrónico, usted revise cuál saldo le queda después de retirar la plata. Cada que usted, su empleador o usted mismo esté aportando al sistema, mire cuántas semanas le faltan. Y así usted no va a tener el problema que tienen esos 365.000 colombianos que tienen hoy tutelado a Colpensiones y a los demás regímenes de fondos privados para reconstruir su historia laboral. No, es el día a día, que cuando usted llegue ya diciendo que cumplió sus 62 años de edad, si es hombre y cumplió ese requisito, 57 si es mujer, que ya puede pensionarse, sepa cuántas semanas tiene y no las tenga que reconstruir. Sí, no, y también está esa migración masiva hacia el régimen de prima media, se dedicó a pensiones por todo lo que se ha dicho, porque los fondos privados quizás son mucho más difíciles para reconocer la pensión, o al menos lo que la gente busca, y quizás el problema es también estructural. Claro, pero este es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad. No es que la gente me diga que a mí me conviene más un fondo u otro. Cada caso es específico. Si yo no tengo las semanas mínimas para pensionarme en un régimen como Colpensiones, ¿para qué me paso a Colpensiones? Mi situación debe estar estudiada y analizada en forma individual. Entonces no es que me digan qué me conviene más o otro. No, la gente tiene que tomar con seriedad este tema, analizar cuál es su verdadera situación y saber si le conviene o no. Los dos regímenes tienen ventajas. Unos tienen unas ventajas que no tienen los otros, entonces a la persona le debe convenir dependiendo sus semanas de cotización y cuál es su historia laboral. Bueno, doctor Campillo, sobre ese mismo tema, por ejemplo, el gobierno ha dicho que pues el desempleo ha venido bajando. Y efectivamente, digamos, se ha ido, digamos, como consolidando en un dígito visto desde la perspectiva nacional. Y en el caso específico, por ejemplo, en una ciudad como Manizales, si bien se ha visto en los últimos periodos que el desempleo pues ha ido subiendo, pues digamos
Vale, estamos allí, es que los empleos se han perdido en la informalidad, no en el sector formal como tal. Y por el contrario, que la formalidad acá, desde el punto de vista laboral, ha mejorado. Digamos, si obviamente mejora la formalidad, pues este tipo de situaciones también de alguna manera mejoran, ¿no? Claro, es que cuando nosotros hablamos de empleo formal en el país tenemos que hablar del empleo que aporte al sistema de la protección social. Si uno tiene un empleado y no lo tiene protegido al sistema, pues uno está corriendo el riesgo de que ese empleado tenga un accidente, lo demande y lógicamente uno no solamente va a perder la empresa, sino todo el patrimonio que construyó. Entonces, cuando hablamos de formalización es sujeto a que estén aportando al sistema de la protección social. Eso hay que decirlo. ¿Quiénes están obligados? Todas las personas que tengan ingresos en Colombia en el mes iguales o superiores a un salario mínimo, que hoy son cerca de 737.000 pesos. Eso tiene que ver también, por ejemplo, con las empleadas domésticas. Claro. Y la norma de las empleadas domésticas es muy clara, no solamente deben estar afiliadas a salud y a pensiones, sino que además deben estar afiliadas a cajas de compensación y a riesgos laborales. Eso es muy importante para ellas porque van ganando un derecho en la sociedad y los empleadores que han llegado simplemente se ven sometidos a que la empleada del servicio doméstico no se quiere salir del régimen subsidiado. Pues uno tiene que orientarlas y darle a conocer las ventajas. Mientras ellas estén en este régimen, no solamente están cotizando para un futuro, teniendo una pensión, sino que van a estar amparadas, como dijimos, ante esa invalidez o ante esa incapacidad que puede también ser una muerte que le queda a su familia un seguro de una pensión de esas personas. Pero además de eso es que van a recibir un subsidio. Esas personas empiezan ya a laborar realmente en la regularidad de la norma. Bueno, doctor Campillo, lo otro es, ustedes me imagino que tienen calculado cuánto debería estarse, digamos, recaudando por este concepto de pensiones y demás anualmente en Colombia, y cuánto es la realidad de ese recaudo. Pues hombre, nosotros venimos haciendo estudios desde el año 2012 para saber hacia dónde enfoca todas sus acciones esta unidad. Empezamos en el año 2012 verificando que los colombianos estaban aportando cerca de 40 billones de pesos en un año. ¿Eso cómo lo evidenciamos? A través de la planilla PILA, que es el mecanismo y la herramienta a través de la cual se pagan todos estos aportes. Pero realmente los colombianos debieron haber aportado ese año 2012 56 billones de pesos. Es decir, en ese año 2012 la evasión estaba cerca de 15, 16 billones de pesos en un solo año en esos subsistemas. Eso es mucha plata. Empezamos a hacer acciones, el gobierno nacional también aportó quitándole cargas a los empleadores, ya no tienen que pagar muchos empleadores ese SENA, ese ICBF y algunos puntos en salud. Y hoy en día, la última medición de la evasión pasó de esos 16 billones de pesos a casi 7 billones de pesos, donde los independientes están casi con el 50% de esa evasión. O sea, hay que orientar mucho al independiente, hay que trabajar mucho con él, hay que decirle cuál es la importancia de esto, hay que decirle cuál es la base de cotización y sobre qué ingresos es que ellos están obligados a hacerlo. Muchos empresarios se quejan de que, exactamente, que lo que ocurre es que en Colombia tiene una carga impositiva bastante alta y que el tema de los parafiscales también hace que muchas veces pues, se prefieran, es decir, buscar alternativas de contratación distintas a las normales o pues no contratar gente y pues sobrecargar de trabajo de pronto a los que son contratados. ¿Cómo solucionar eso? Educando a la gente, orientando a la gente, haciéndole concientización a la gente y a las personas de que esto más que una obligación, tiene un beneficio muy grande, que su familia va a estar protegida, que el empleado está protegido, que yo además de eso permanentemente, cuando estoy aportando al sistema, estoy asegurando mi futuro y mi calidad de vida para no ser una carga para mi familia. Hoy en día usted se da cuenta cómo familias enteras son de un lado para otro, llevando a sus padres o sus ancianos, porque son una carga, se convierten en una carga para ellos. Pero ya hoy en día nosotros lo que estamos haciendo es, oiga, mire, los colombianos tenemos que lograr ese sueño anhelado de una pensión en Colombia. Nosotros tenemos que lograr que la salud mejore y los aportes lo van a lograr, que los colombianos estén asegurados en riesgos laborales en la categoría que debe ser. No es que una persona contrate a alguien en la empresa y lo ponga en un riesgo moderado como si fuera un ejecutivo, pero lo ponga a hacer de todo, a revisar las lámparas, a limpiar las ventanas. Ahí es donde está el verdadero riesgo. Eso es un tema netamente de capacitación, de orientación a ese empleador y a ese independiente. Bueno, ustedes tienen allí en la unidad fijada una fecha, el 30 de octubre, para pues, digamos, como una especie de descuentos que se tienen. Cuéntenos un poco de eso, ¿de qué se trata? Bueno, la reforma tributaria que fue aprobada el 26 de diciembre del año 2016, que es la ley 1819, trajo unos beneficios para todos los obligados del sistema.
Estos especialmente de los que venimos a hablar son un artículo 316 y 317 de esa reforma tributaria, que es para las personas que tienen procesos con esta unidad, en donde le va a descontar hasta el 70% de los intereses si esa persona decide terminar de mutuo acuerdo con el proceso que lleva en la unidad, de los 70% de los intereses, del 80% de los intereses en los demás subsistemas diferentes a pensión, porque los intereses de pensión no se pueden negociar, son del empleado y son del independiente. Y en el tema de las sanciones, pues tiene una rebaja hasta del 90%, es decir, paga solamente el 10% de la sanción si tiene proceso con nosotros. En el artículo 317 también entonces habla ya de los procesos que están en procesos judiciales, ya están en el contencioso, en los tribunales o en el Consejo de Estado. Entonces dice que si, dependiendo de la instancia en que esté, tiene unos beneficios de rebaja entre el 30% de los intereses de todos los subsistemas y de las sanciones y el 20% en la segunda instancia de todas esas intereses y las sanciones. Entonces, eso es lo más importante que trae esta norma. Por ejemplo, ¿cuántas personas, cuántas empresas podrán beneficiarse de esos descuentos hasta el 30%? Nosotros hoy en día tenemos procesos de más de 20.000 independientes y empresas. Nosotros creemos que muchas de esas empresas, por lo menos, creemos que siquiera la mitad pueden acogerse a este beneficio. Ya hemos recibido muchas solicitudes. Estos beneficios van hasta el 30 de octubre. Los otros beneficios que traía la reforma tributaria, que estuvieron hasta el 30 de junio, esos sí iban casi a 14 millones de colombianos, porque eran todas las personas que estaban obligadas a pagar pensiones y querían corregir periodos anteriores, ir a sanear lo que tenían en forma irregular de pagos. Entonces trajo muchos beneficios y nosotros vamos a seguir actuando, no solamente aclarando las situaciones, sino haciéndole a las personas, no es buscar sancionarlas, es orientarlas y hacer que realmente, si ellos no corrigen, pues nos toca a nosotros actuar coercitivamente, pero asesorarnos y asegurarnos de que ellos corrijan lo que estamos diciendo. El gobierno pues también ha inventado, digamos, otro tipo de alternativas para que la gente, cuando se retire, pues tenga algunos recursos, por ejemplo, como los llamados BEPS. ¿Tiene que ver esto también con lo que usted maneja? Nosotros controlamos los BEPS, sí, tienen una parte muy importante. Los BEPS son unos beneficios económicos periódicos creados por la ley. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que devengan menos de un salario mínimo. Recuerde que nosotros controlamos a quienes estén obligados a pagar los aportes. ¿Quiénes están obligados? Empleados e independientes que ganen en el mes más de un salario mínimo o igual a un salario mínimo. Aquellas personas que estén por debajo de un salario mínimo pueden hacer uso de ese beneficio. ¿En qué consiste el beneficio económico periódico? Ese beneficio es que yo hago un ahorro y el ahorro que yo hago, en ese beneficio el gobierno me pone hasta el 20% adicional. ¿Qué controlamos nosotros ahí? Que las personas que están en los BEF tienen que ganar menos de un salario mínimo. Si ganan más de un salario mínimo, nosotros no los podemos dejar en los BEF, sino que los pasamos al régimen contributivo y les decimos que tienen que aportar al sistema de salud y pensiones si son independientes. Bueno, usted pues estará, pues desde luego aquí en Manizales, divulgando precisamente pues este mensaje. Y el día de mañana específicamente tendrá pues una reunión con los transportadores del departamento. ¿Cómo va a ser, digamos, la reunión? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuál es la idea? Bueno, nosotros venimos trabajando con todos los gremios, en especial mañana va a ser con los transportadores. Nosotros estamos orientando a los dueños de esos camiones, tractomulas, a pagar correctamente al sistema, qué es lo que deben hacer sobre los ingresos, qué deben descontar de los costos que estén relacionados con la actividad que produce esos ingresos, para que ellos no tengan problemas con nosotros. Es una sensación donde nosotros les decimos que la unidad se está acercando a estos gremios, mañana especialmente con el de transportadores, a ayudarles a que hagan las cosas correctamente para después no tenerlos que sancionar. Algunos procesos que ya hemos iniciado con ellos, pues vamos a mirar ellos cómo pueden soportar esos costos que pueden ser deducibles de las sanciones que nosotros hemos impuesto. Nosotros ya tenemos unas ideas, venimos trabajando articuladamente también con el Ministerio de Transporte y la idea es ayudar a estos transportadores, por eso esa presentación mañana. ¿En dónde y a qué hora será la reunión con los transportadores? 8 de la mañana están las empresas reunidas de transporte de carga de todo el departamento de Caldas. Nosotros vamos a hacerlo en la terminal de transporte, en el auditorio que nos ha prestado el Ministerio de Transporte. Pues bien, muy bien. Muchas gracias, doctor Campillo, por habernos acompañado hoy. Y sí, pues algo muy interesante de don Giuseppe para todos. Sí, sí. Todos en la familia, de alguna manera podemos tener personas que tengan este tipo de, digamos, situaciones en las cuales, pues, bueno, que como dice muy bien nuestro invitado,
pues hay que generar conciencia sobre Ya la casi va a importancia. ser 2063 para que me pensione. Sí, don Luis Felipe, pues, todavía le queda tiempito, a mí me queda mucho menos, sí, la verdad, pero efectivamente hay que buscar las mejores decisiones y es muy importante también el consejo que nos da el doctor Campillo de aquello de los fondos de pensiones, Efectivamente. que no es simplemente a ver, no, es en la circunstancia El que le cuadre. específica cuál es el que más se ajusta. Sí, realmente. señor, y el país pues está en mora de una reforma estructural del sistema. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Pausa y regresamos.